Vamos a la lectura. Sí. Esther, sí, capítulo número 9. Versículo 1. Vamos a ir al versículo primero solamente. ¿Sí? ¿Lo viene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Le parece bien si leemos todos el mismo texto? ¿Sí? Si lo repetimos, ¿sí? Dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema lo contrario. Amén. Así que vamos a orar al Señor, pongamos este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente porque en este momento, en este día, Señor, tu palabra no solamente ha sido expuesta, no solamente ha sido, oh Dios, Padre, dicha en medio de esta casa, sino porque confiamos también, Señor amado, que tu misericordia y tu gracia se derrame a través, oh Padre, de la enseñanza de esta palabra. Señor, prepáranos, Señor y Dios, para poder no solamente recibir un mensaje, sino para que nuestro corazón sea en ti, mi Dios, tocado, pueda ser, mi Dios, renovado. Siempre esta palabra, mi Dios, tendrá que tener cabida en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestra carne. Señor, acelera los pasos también de la vida de tus hijos que dispusieron en esta preciosa noche de día. Oh Padre Celestial, conforme a la gracia y a la misericordia que tú les tienes. Y toma el control de todo lo que aquí se diga, mi Señor, y mientras tu palabra se manifiesta, que haya alabanza, que haya, Dios, en nuestro corazón, Padre, inclinación de adoración a tu bendito y glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis amados, sí, estamos en el libro de Esther, capítulo número 9. Para los que obviamente no tienen un seguimiento del estudio de este libro, en el capítulo 9 se hace mención al cumplimiento de una ordenanza decretada por el rey. En el capítulo 9 el tiempo ha transcurrido, de hecho se podría decir que un año entero ha ocurrido prácticamente, sí, desde el capítulo número 3 hasta el capítulo número 9, un año entero ha recorrido el calendario. Sí, dentro de ese año muchas cosas han pasado. No solamente el decreto que se elaboró por medio de un hombre llamado Amán, el cual era oficial, el primer ministro, así que era la mano derecha del rey Asuero o de Jerjes, mi querido hermano, sino que también quien había sido el mentalizador de ese decreto ya estaba muerto. La reina Esther dio a conocer al rey la trama que este hombre llamado Amán había levantado o había promulgado en contra de los judíos. Por otra parte, también se nota hasta el capítulo número 8 de que Mardoqueo, tío y también padre de Esther, ahora había ocupado el lugar del primer ministro en vez de Amán. Mardoqueo, al igual que Esther, eran judíos y obviamente les afectaba de manera directa la ordenanza o el decreto que se había dado un año atrás. ¿Y cuál era ese decreto?
eliminar de las 127 provincias que gobernaba, en este caso Jerjes, sí, eliminar a todo judío que perteneciera obviamente a esas 127 provincias. La ordenanza, mi amado, de seguro sí, traería una mortandad sin número dentro del pueblo judío. Pero, recordará usted, mi querido hermano, la reina y Mardoqueo y todo judío del imperio tuvieron un ayuno de 3 días para clamar a Dios y obviamente poder interceder ¿sí? al Dios Altísimo para que promulgara algo, para que se pudiera dar algo que los pudiera rescatar. Y ahora una nueva ley acompañada a la primera haría ¿sí? algo de peso a favor de los judíos. Se había decretado ya en las manos o en la legislación de Mardoqueo, se había dado la oportunidad de que los judíos podían defenderse. No que la ley que se había dado por Amán se la excluya, recordando que las leyes de los persas no podían ser sí, revocadas. Estas estaban allí y tenían que cumplirse. Cuando vamos ya al capítulo número 9, al cual como se ha dado lectura, algo, mi amado, Dios promulgó, algo Dios gestó. Cuando voy al versículo número 1, y de hecho me concentro de la mitad de este verso hasta el final, dice la Escritura, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué dice la Escritura? Sucedió lo contrario. Querido hermano, es evidente de que Dios estuvo en este asunto, porque de verse de otra forma, los judíos hubieran podido ser totalmente erradicados del imperio de Asuero. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Cómo unos pocos pudieron, obviamente, sin poder sobreponerse y aún poder levantarse en contra de sus enemigos. Bueno, eso hay que verlo, obviamente, bajo el marco propiamente de su época. Como primer punto, primer aspecto, debemos de considerar que no todos eran enemigos de los judíos. Esto es algo importantísimo que se debe de conocer para poder ver por qué los judíos pudieron, diríamos, sacar ventaja de sus enemigos. No todos los que eran ciudadanos o pertenecientes a las 127 provincias, sí, para el rey Asuero, no todos eran los enemigos. Es decir, que en cada provincia eran pocos los enemigos de esos judíos. Como para poder dar, si acaso quisiera atreverme a dar un número, se podría llegar a pensar de que de cada población de las provincias, yo estimo que a lo mucho debe existir entre un 5 o máximo un 10% de habitantes que, diríamos, se levantaban o se reconocían como enemigos de los judíos. Eso reduce, obviamente, enormemente, sí, la cantidad de los enemigos de los judíos. Pero claro, de que habían, sí, enemigos en cada provincia en contra de los hebreos, lo había. Por otro lado, mi amado, Dios mató 2 pájaros de un tiro con la muerte de Amán. No solamente que eliminó al más grande enemigo en el imperio medo-persa, que era Amán, sino que lo sustituyó por un defensor de los judíos. ¿Hablando de quién? De Mardoqueo. No en vano, mi amado hermano, si usted me acompaña un poquito más atrás, dentro del estudio de este precioso libro que lo hemos traspasado del domingo en la mañana por la noche, como hoy. Sí, cuando vamos al capítulo número 8, venga conmigo por favor. En el capítulo número 8, ¿sí? Nos dice el Señor, voy a leer el versículo 15 en adelante. Mardoqueo, mi amado, fue, digo yo, en el buen sentido de la palabra, fue muy astuto en poder, sí, hacer lo necesario para poder, mi amado, sí, digamos, disipar a los enemigos, o por lo menos ir soliviantando, sí, el corazón de los enemigos de los judíos. Cuando voy al versículo número 15, ya aquí se lo ve a Mardoqueo ejerciendo su liderazgo como primer ministro, dice lo siguiente: y salió Mardoqueo de delante del rey. ¿Cómo salió? No como cualquier
príncipe, sino como una autoridad de peso. Dice la Biblia, salió, dice la Escritura, sí, con el vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y su manto de lino y púrpura. ¿De dónde lo había sacado? Había sido eso, como ya se lo vio el domingo anterior, un regalo del mismo rey, no porque ocupara el lugar de Amán, sino porque esto él, llamado, lo recibió como recompensa, porque en su debido momento el rey lo favoreció por haberle salvado la vida al dar a conocer un complot, ¿sí?, en contra del rey. Aún sigue diciendo, ¿sí? Y también salió, dice la Biblia, por la ciudad de Susa, la cual era la capital. Entonces se alegró y regocijó toda, obviamente, la ciudad. Y los judíos tuvieron, dice la Biblia, luz y alegría y gozo y honra. ¿Quiénes? Todos los judíos. ¿Por qué, hermano? Por la acción que hizo ¿quién? Mardoqueo. Es decir, mi querido hermano, que con este accionar, Mardoqueo comenzó de una u otra forma a trabajar de una manera muy visible a favor de cada judío. Y esto fue complementado porque la Biblia dice que en el versículo 17, cada provincia comenzó a saber de esta noticia. En el versículo 17 nos dice el Señor, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos, ¿puede leer esta parte, por favor? Ajá. Dios, mi amado, insisto, mató 2 pájaros de un tiro. También, aparte de levantar a un aliado poderoso para todo judío en esta nación, también dice la Biblia, Dios hizo derramar de cosas sobre todos los habitantes, sí, pertenecientes al imperio de Jerjes. Hizo derramar de su temor, dice la Biblia, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y claro, como desde, digamos, el edicto real hasta el cumplimiento de ese edicto, un año entero, había transcurrido. Cuando volvemos al capítulo número 9, y cuando se lee justamente en la segunda parte de este texto que nos dice, sí, en ese mismo día, dice la Escritura, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, se dio la tortilla. Dice la Escritura, dice aquí, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahora, ¿qué pautas bíblicas, hermano, podríamos tener nosotros como para que a nosotros también nos suceda lo mismo, en el buen sentido, obviamente, de esta enseñanza? Ante todo, dice la Escritura, mi querido hermano, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 7. Venga rápidamente, por favor, para poder ver ciertas pautas bíblicas. En Deuteronomio, capítulo número 28, verso número 7, la promesa de Dios, obviamente, para su pueblo, cuando éste mantenga también su fidelidad al Señor, es la siguiente. Dice el versículo 7, Jehová, lo tiene Deuteronomio 28, verso 7, dice el Señor, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero ¿qué ocurrirá? Por 7 caminos huirán, dice la Escritura, de delante de ti también. Ahora, hay promesa divina, obviamente, para el que se mantiene en fidelidad con Dios. ¿Cuál es esta promesa? En ese verso 7, que nuestros enemigos no podrán prevalecer. Eso es un principio, de hecho, bíblico, que usted y yo debemos de, hasta cierto punto, de estimarlo valioso. ¿Sí? ¿Para qué? Para no vivir amedrentado, para no vivir en temor cuando alguien por alguna situación se levante contra nosotros.
Yo sé y entiendo que cuando esto ocurre, nuestro cuerpo tiembla, nuestra mente se quiebra, nuestro espíritu, mi amado hermano, muchas veces se achica frente a situaciones donde nos vemos expuestos, sea a un peligro, a un despido, posiblemente de pronto, qué sé yo, una crisis que se suscite. Hermano, Dios no nos manda a tener temor en esos momentos. Lo que nos manda es a confiar en su promesa. Amén. Es lo primero de esto. Sí, males, situaciones adversas, enemigos que te ganas en la vida, aún sin buscarlo, siempre van a existir delante de nosotros. Amén. No es que lo sean todos, pero si se levantan, hay un defensor que te ha dicho que no te dejará ni te desamparará. Es tu Dios, mi amado hermano. Eso por un lado. Si a esto yo le complemento un texto que me parece muy, pero muy atinado, el cual es Josué 1:5, acompáñame por favor, libro de Josué, capítulo número 1, verso número 5, yo creo que se sella mi confianza en Dios. Y obviamente se debería de disipar mi temor. ¿Qué nos dice Josué 1:5? Tú lo sabes, sí, pero recordémoslo leyéndolo. Dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué dice el Señor? Estaré contigo. No te dejaré, ni tampoco te voy a ¿qué? No te voy a desamparar. No te desampararé. Hermano, Dios ha prometido estar guardando y velando por cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, el pueblo experimentó algo curioso, y por eso el tema de esta preciosísima noche, en este pasaje bíblico, lo contrario. El pueblo pensó que ese día, si bien es cierto, el día de la matanza llegaría, el pueblo tuvo más confianza en su Dios, ¿sí?, que en lo que se había decretado. Esto es importante, mi amado, porque a través del tiempo siempre saldrán leyes en contra, digo yo, de Dios o de la voluntad de Dios para con el pueblo que el Señor ha formado. Ejemplos, hay leyes que impiden congregarse. Las hay, mi amado hermano. Me apena, la verdad, allá sobre todo en los países del norte, como lo es obviamente Estados Unidos, me apena que todavía ya nadie pueda todavía congregarse. ¿Sí? Han pasado ya, sí, y de hecho creo que vamos a celebrar ya el primer año, creo que sí, la quincena de marzo me parece que cumplimos exactamente un año exacto cuando comenzó aquí en el país todas las restricciones, ¿verdad? Un año entero, mi amado hermano. Pero en los Estados Unidos, siendo, mira, un país digamos, a la vanguardia en medicina, en salud, y que hermanos no han podido ni siquiera minimizar los riesgos, ni siquiera una vacuna eficaz que podríamos decir que les dé hasta un respaldo a la sociedad para comenzar a vivir de una manera un poquito más, digamos, más abierta en cuanto a las restricciones que ellos actualmente tienen. Y es penoso, mi amado, que una iglesia entera, si cierre sus puertas por un decreto, en este caso terrenal. Si bien es cierto, las leyes terrenales deben de ser, mi amado, respetadas y cumplidas, también es bien cierto que muchas leyes, mi amado, van en contra de los designios divinos. Amén. Muchas leyes, y no solamente de los designios de Dios en cuanto a iglesia, sino en cuanto a la sociedad como tal. La ley, mi amado, puede aprobar un aborto, por ejemplo, ¿verdad? Una ley nefasta que acarrea muerte, sí, a una criatura que ya tiene vida desde el momento mismo de la concepción, mi amado. ¿Cómo es posible que la madre decida por la vida de un niño que esté en su vientre? Eso no tiene, mi amado, sin cabeza ni pie alguna, pero la ley lo decreta. Mi querido hermano, ¿qué ley podría parar, bíblicamente hablando, que un hombre se case con un hombre? Que una mujer, mi amado, si coexiste como una mujer y fuera de un hogar. ¿Qué ley podría aprobar si la adopción de un niño, si entre un matrimonio, por así decirlo, homosexual? ¿Qué ley podría aprobar eso, bíblicamente hablando? Ninguna, solo nuestras leyes
terrenales, sí, lo podrían aprobar. Y esas leyes, obviamente, esos decretos del hombre van en contra, mi amado, de toda naturaleza. Van contra la naturaleza. Pero claro, muchas veces sí, para vergüenza lo digo, sí, la iglesia cuando no le afecta de manera directa a ella esas leyes, si no ora, no clama, no llama a un ayuno, ni nada por el estilo. Solo lo hace cuando ve expuesto, y disculpe la expresión, su propio pellejo. Ahí es que se mueve la iglesia. Hay que orar, hermano. Hay que ayunar, hay que vigilar. Hermano, pero hay otro tipo de leyes que, si bien es cierto, si no van directamente a la iglesia, pero sí van directamente al núcleo de la familia, el cual a la larga sigue siendo la base de la iglesia. ¿Sí me entiende? Mi amado, entonces, cuando el pueblo clamó y oró, porque no quiero aislar esto, cuando el pueblo clamó a un año atrás de este acontecimiento, Dios quiso pernoctar en el tiempo su amparo y su favor. El pueblo comenzó a experimentar, como bien lo dice el verso 1 y lo remarco, el pueblo de Dios comenzó a experimentar lo contrario. ¿Lo contrario a qué? Al mal que se le había decretado. Me encanta cuando leo dentro de la Escritura textos como estos. Y le invito, por favor, a que venga conmigo. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo, mi amado hermano. Allá, por ejemplo, en el libro de Nehemías. Allí también cuando en su debido momento Ciro, el persa, había dado autorización tanto a Esdras como a Nehemías que se construya las murallas y aún después el templo en Jerusalén, mi amado hermano, sí, muchos hombres se levantaron en contra de la obra de Dios. Y Dios, sabiendo que estos estaban allí para hacer su voluntad, Dios no demoró en hacer esto que se va a leer. Nehemías capítulo número 4, verso número 4 también. Léelo, por favor. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Allí comenzó la oración y mira lo que dice. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de ¿qué? Somos objeto de su menosprecio. ¿Y qué nos dice? Esta expresión me parece bastante atinada. Dice, y vuelve, vuelve el baldón, ¿sí?, de ellos sobre su cabeza. Diría cualquiera, el agua con que quieren mojarme, que sean ellos mojados. ¿Sí? No sé si usted ha visto videos en YouTube, en TikTok, ahora que hay tantas aplicaciones que se usan para supuestamente, hacer conocer de video. Mucha gente queriéndole hacer la maldad a otro, a veces la maldad le va hacia sí mismo. Y allí eso es más o menos la idea. Dice el Señor, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra, dice allí de qué, de su cautiverio. Y amado hermano, y eso fue lo que ocurrió. Dios hizo que el mal que ellos tenían pensado hacer, ese mismo mal se vaya en contra de ellos mismos. Cuando volvemos pues al libro de Nehemías, al libro de Esther, capítulo número 9, verso número 2, sí. Veamos por favor qué nos dice la palabra de nuestro Señor. ¿Lo tiene? Los judíos pues se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero. ¿Para qué? Para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo, ¿qué dice? Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ahora, yo sé, mi amado, que ese temor lo puso ¿quién en ellos? Dios. Dios puso el temor. Si usted quiere, infligir sobre otro este tipo de situación en el corazón de otro, que seguro no lo podría hacer. Solo Dios puede amedrentar a alguien delante de un hijo de Dios. No tú, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque no es nuestra lucha, sino la de Dios la que se hace a través de nosotros.
Dice la Escritura, por ejemplo, como para que te des una idea de lo que estoy diciendo, cuando uno va al primer libro de los Reyes, mira lo que nos dice en el capítulo número 8 el Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo número 8, dice el Señor, versículo número 32. Allí había una situación, sí, que obviamente hoy la vamos a leer un poquito sacándola del contexto propio, pero quiero rescatar algo. En la carta del primer libro de los Reyes, capítulo número 8, dice el versículo número 32. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice, verso 32. Tú oirás, dice allí, sin la palabra. ¿Ya lo encontró? Primera de Reyes 8, verso 32. ¿Sí lo tiene? Dice el Espíritu Santo, tú oirás desde el cielo. ¿Y qué hará el Señor cuando te escuche orando? Y actuarás y juzgarás a tus siervos. ¿Y de qué forma el Señor va a actuar? Esto, mi amado, que quiero resaltar. Condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre él. Haciendo recaer su forma de vivir sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Eso es lo que hace Dios, mi amado. Dios puede, diríamos, tornar el mal que se ha planificado para ti contra ellos mismos y no contra ti. Dios es el único que puede, a la verdad, guardar tu espalda. Tú no sabes cuántas veces el Señor te ha librado del mal proceder de otros contra ti. Tú no sabes cuántas veces, y esto es algo de considerar, mi amado hermano, porque a veces uno camina por la vida demasiado confiado. En el sentido de que porque salimos orando y decimos, ya mañana todo de aquí en adelante va a ser de viento en popa, me va a ir bien. Y a veces no es así, mi amado. A veces el enemigo te tiene planificado algo tremendo en contra de ti. Tú no lo sabes, pero Dios que te guarda, mi amado, revierte el mal que estuvo destinado para ti. Mucha gente, insisto, no sabe si el día de mañana, por ejemplo, alguien le va a meter un billete falso. No lo sabe, pero Dios guarda tu bolsillo para que no seas estafado. Dios devuelve el mal. Tú no sabes cuánta gente en tu trabajo, si es que se lo quiere ver de esta forma, cuánta gente, como decimos en expresión nuestra, tiene un serrucho en su mano. ¿Para qué? Para que te saquen de tu trabajo. Y ellos anhelan tu puesto. Ellos anhelan tu computadora, anhelan tu cargo, anhelan tu salario. Tú posiblemente ves que eso es así, pero tú no te pones con ellos a tratar de defenderte por tus fuerzas. Todo lo dejas en las manos de Dios. Y Dios se encarga, no que le deseamos el mal a la gente. Yo no creo que haya un cristiano que ore diciéndole, Señor, que lo saquen a él. O sí. O Señor, que él se enferme. Yo no creo que, por lo menos el Señor Jesucristo nos ha enseñado que si alguien desea nuestro mal, por él tenemos que orar para que el Señor más bien lo bendiga. Amén. Nuestra actitud frente a los enemigos es de bendición para ellos. Pero sí le puedo pedir a Dios que me cuide de las maldiciones de aquellos que me quieren hacer el mal. Eso sí, mi amado hermano. Ahora, Dios es el que determina cómo retribuye a cada quien, obviamente, su proceder. Dios es el que da el pago, no yo. Por eso bien ha dicho el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué, mi amado? Porque yo me puedo equivocar. Yo podría decir, Señor, déjame 5 minutos que yo le voy a decir sus 4 verdades en la cara. No, mi amado, deja que Dios se la diga. Tú pon tu causa delante de Dios, porque la Biblia dice, mi querido hermano, vosotros entraréis, ¿qué cosa en la batalla? Tranquilos, porque yo, Jehová, pelearé por vosotros. Yo, Jehová, pelearé por vosotros. Éxodo 14, verso 14. Sí, ahí lo tiene, ahí lo puede confirmar. Cuando voy pues a la Escritura, mi amado hermano, ese temor me encanta porque no solamente estaba sobre los ciudadanos, ese temor estaba sobre las más altas esferas.
Claro, Dios usó a quién para poder impartir ese temor. A un hombre llamado Mardoqueo. Bien dirá la Escritura ya en el Nuevo Testamento que el Señor es el que se encarga de exaltar cuando fuere su tiempo. ¿Se acuerda cómo Mardoqueo anhelaba ser levantado en su propio tiempo? Y eso le llevó o le condujo a una terrible decepción. Y allí que se desanimó de querer formar parte de un imperio que no reconocía su labor y su esfuerzo. Mi amado, pero cuando Dios lo levanta, lo levantó hasta lo sumo. Mira lo que dice pues en el versículo número 4. Ven conmigo a la Escritura. Pues Mardoqueo, dice el Señor, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo, dice aquí, iba engrandeciéndose, ¿qué cosa? Más y más. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Y a leer empezar el verso 3. A que todos los oficiales, toda la gente de puestos públicos, hermano, tenían miedo de Mardoqueo. Siendo él, ojo, siendo él el brazo derecho del rey, él podía a su antojo de pronto levantar una orden o algún tipo de decreto que vaya en contra de quienes, de los que ocupaban cargos públicos. Cuando uno ve el versículo 3, esto lo he reservado, si dice la Biblia, todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, ¿qué pasaba con ellos? Apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había también, ¿qué cosa? Había caído sobre ellos. Claro, si bien es cierto, estaba, digamos así, el refuerzo de las más altas esferas para con bien de los judíos, no por eso el peligro desaparecía. El peligro estaba allí. Bien podrían levantarse los enemigos de los hebreos y aniquilarlos, pero la mano de Dios estuvo allí para protegerlos. Ellos, hermanos, no atacaron, ellos se defendieron. Esto sí quiero darle un pequeño énfasis. Los judíos no atacaron, se defendieron. Dirán, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya que la Biblia sí me da a mí carta abierta para presentar, por ejemplo, defensa de ¿qué? Del Evangelio. No puedo utilizar mi vida cristiana o mi fe para ir a opacar a alguien. Amén. De hecho, bíblicamente es condenable si acaso lo quiero hacer. La Biblia sí nos dice en el Nuevo Testamento que hay quienes predican, predican de la palabra, o predican o profesan la fe solamente para contender. En ese sentido, mi amado, es obviamente un causal negativo de un mal testimonio para un cristiano. Cuando yo voy más bien a la Escritura, y ven conmigo por favor, porque creo que es importante considerarlo, mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y veamos qué nos dice el Espíritu Santo. Dice el Señor en la siguiente carta, Filipenses, capítulo número 1, versículo 16 al 17. ¿Qué nos dice el Señor? Filipenses, capítulo 1, verso 16 al 17. Nos dice el Espíritu Santo, los unos, ¿lo tienen? Los unos anuncian a Cristo, ¿pero por qué? Por contención, que es el contender, el hacer problema. No hay cosa más terrible, mi amado hermano, cuando usted penosamente quiere hacer la labor del enemigo. ¿Cuál? La de predicar, no, la de discutir con la palabra. Amén. Tenga cuidado, mi amado. Yo sé que usted tiene a Cristo, yo sé que usted conoce de la Biblia, pero amado, quiero ser un poquito abierto y bíblico. No tire perlas a los cerdos. No discutas con el necio. Allá en los tiempos de oración que tenemos entre semana, el libro de los Proverbios, entre uno de los tantos que se digan de los primeros Proverbios, ahí hay un texto preciosísimo que nos dice que con el necio no se puede hacer entrar en vereda. Deja al necio, dice.
pero más bien llámale la atención al sabio y él te lo agradecerá. Amén. Parece mentira, pero a veces como que nos ensañamos y decimos, no, es que él tiene que escuchar la verdad. Sí, es verdad que él tiene que escucharla, pero no de esa forma. Porque si tú le quieres, digamos, a empujones meter la cucharada de la sopa del Evangelio, hermano, la terminará vomitando. Y tú cuando veas el manjar de Dios por el suelo, lo único que vas, mi amado hermano, es a encolerizarte y a terminar descompuesto en tu espíritu. Y Dios no quiere eso. Amén. Debemos de ser razonables hasta para poder dar un consejo con sabiduría. La Biblia dice en el verso número 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando, mira lo que dice aquí Pablo, más bien pensando en añadir qué cosa cuando Pablo se enteraba de esto. Aflicciones a mis prisiones. Verso número 17, pero los otros, ¿cómo anuncian el Evangelio? Por amor, sabiendo, y esto es lo importante, sabiendo que estoy puesto. ¿Para qué? ¿Para atacar? No, para defender. Sí, para defender el Evangelio. Amén. El pueblo judío, hermano, no atacó. El pueblo judío se defendió. Cuando volvemos pues a la Escritura, en el versículo número 5, recuerden, lo dice la Biblia, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Versículo número 6. En Susa, que es donde estaba el rey, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a ¿cuántos hombres? 500 hombres. ¿Sí? Luego dirá, versículo número 7, y esto es algo a considerar, mataron también, dice la Biblia, a los siguientes individuos. 10, es decir, si usted saca la cuenta. ¿Quiénes son? Y los da por nombre. Dice, yo leo el primer nombre y usted lee el segundo para hacer la misma, digamos así, el mismo esfuerzo. Dice Parsandata. El siguiente, léalo. ¿Cuál es? Aspata. Adaía. Parmasta. Aridai. Y Paisana. Amén. ¿Quiénes son estos 10? Dice la Biblia, 10 hijos de ¿quién? De Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero, esto es lo importante, pero no tocaron su piel. Ahora, ¿por qué se levantaron ciertos enemigos en muchas provincias? Porque había una recompensa por destruir a los judíos. Todo el que matase a judíos se podía quedar con sus propiedades. Esto me recuerda a una por allí que se suelen ver muchas películas, y de hecho le apunté el título para que no se me olvide, que se llama La Purga. Era una purga que se levantó en medio, por así decirlo, del imperio, en este caso de Jerjes. Pero usted sabe lo que es una purga a todo esto. No una pulga, purga, con L, no con L. Una purga. ¿Qué es una purga? Muchos dicen, ¿no será acaso que viene de purgante? Por ahí va el cuento, pero sí, porque la purga, como un sinónimo, podría también entenderse como la eliminación o el desecho. Una purga tiene eso, pero le apunté obviamente el significado que es correspondiente al término. Purga es la eliminación o extinción, ojo con esto, que pudiera darse en disidentes o sospechosos, ¿sí? Sea de una colectividad bajo ciertos parámetros de política, de parte de militar o civil, es decir, puede aplicarse en muchas áreas. Insisto, la purga es la eliminación o extinción que pudiera darse en disidentes. Ahora, ¿qué cosa es un disidente? Es una persona que está en desacuerdo.
Por ejemplo, un partido político, si puede tener una purga entre sus filas, porque posiblemente desde cuando se fundó el partido político, luego de 5 años, ya no todos piensan igual con los principios políticos que tenían. Una iglesia también puede entrar en una purga, les cuento. Mucha gente puede venir con un criterio y con el pasar del tiempo puede cambiar de parecer. Y decir, no, a mí ya no me gusta esa iglesia, ahora me voy a otra porque acá hasta luces psicodélicas tienen, acá me voy, y se va. Sí, parece mentira, pero eso fue ya en la práctica lo que se trataba de hacer dentro del imperio de Asuero. Hacer una purga social, eliminar de entre medio de ellos a todos los que eran judíos. Querían hacer una extinción total, una barrida. Pero, mi amado, fueron por lana y el Señor los sacó tras Pilatos. Eso, mi amado, obviamente no dependerá de nosotros. Eso debe de depender absolutamente de Dios. Cuando pues vamos a la Escritura, recuerden el versículo número 10 del capítulo 9 de Esther, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, murieron, pero ellos no fueron por el interés de lo que habían que obtener. La Biblia dice que no tocaron, ¿qué cosa? No tocaron sus bienes. Verso 11. El mismo día se le dio la cuenta al rey acerca de ¿qué? Del número de los muertos, sobre todo el norte, en la capital, en Susa, residencia real. Verso 12, léalo por favor. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias? ¿Qué más dice? Si cuál pues es tu petición y te será concedida, o qué más es tu demanda y será cosa y será hecha. Ahora, pregunto, solo con este número bajito, ¿cuántos mataron solo en la capital, en la ciudad? Entendiendo que cada provincia tiene muchas ciudades, ¿verdad? ¿Sí? Cada provincia tiene, sí, una determinada cantidad de ciudades. ¿Cuántas ciudades habrá solamente en la provincia del país? A ver, solo aquí es cerquita nomás. Aquí está, mira, aquí está Guayaquil, Zamorotón y Durango. Ahí, pegaditas. Solo aquí, como dice por ahí, señalando en línea recta. Ahora, por ciudad 500, queriendo ser, muy poco ambicioso, pongamos que haya una sola ciudad por cada provincia. Yo sé que eso no es así. 127 provincias. Serían 127 ciudades. Por 500 muertos hacía vuelo de pájaro. ¿Cuántos muertos en total en un solo día? ¿Cuántos? Rapidito, 63.500. Sí, en este caso enemigos fueron devastados en un solo día, aun cuando, insisto, ese no es el número. Sí, ese no es el número, pero así como para citar un ejemplo. Ahora, pregunto, ¿habían enemigos en medio de todas las provincias contra Israel? Claro que sí había enemigos. Mi amado, insisto, no es que yo ande buscando gente para que sea mi enemigo, pero los enemigos a veces nos los ganamos sin buscarlos. Sí, simplemente, no sé, alguien te vio y te dijo que cae mal. Yo he escuchado hermanos que dicen eso, que cae mal el hermano. Yo digo, pero está bien o está mal, está equivocadamente mal. Entre hermanos debemos aún, si acaso no te agradan, la Biblia dice que debemos de tolerarnos. Así tal cual te lo digo. Bueno, este texto sí lo quiero leer. Por si acaso diga alguno, ay, el pastor inventándose esta Biblia. No, no me las invento. Ven conmigo, por favor. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo creo que siempre será importante considerar, sí, los textos que son más trascendentales para tener un buen vivir dentro de la vida, sí, dentro de la vida cristiana.
Mira lo que nos dice el Señor. Vamos a las cartas, obviamente, del apóstol Pablo, ¿sí? Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a buscar algunas referencias. ¿Lo tiene? Mira que hasta Pablo no era el pan de dulce de la gente, soy bien honesto en esto. En la segunda carta de los Corintios, vamos a ver primero el personaje de la vida del mismo Pablo. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo primero, nos dice allí el Espíritu Santo. Ojalá, decía Pablo. Pablo sabía que cada vez que él mandaba una carta, llamado la gente, claro, que era agradado de él, recibía con alegría sus cartas, pero otros no lo eran tanto. Y él dice lo siguiente: ojalá, dice el apóstol Pablo, ¿lo tiene? Capítulo 11, verso 1. Ojalá, dice él, me tolerase, y me interesa porque habla de lo mismo en un mismo versículo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Y luego dice, sí, tolerarme. Primero se lo solicita. Segundo, en la segunda parte que lo dice, se lo dispone. Quiero que me tolere. Ojo, en la primera parte como que lo deja al libre albedrío del pueblo. Ojalá me tolere. Y si dice alguien, ¿y si no te quiero tolerar? Pero luego dirá, sí, tolerar. Es decir, te guste o no, recíbelo. Pregunto, cuando usted a alguien le dice las cosas un poco crudas en la cara, ¿cómo usted lo recibe? Sea franco. Cuando alguien dice, hermano, de verdad que usted me cae mal. Oye, hermano, usted no tiene filtro para decir las cosas. No es que, hermano, es que la verdad me cae mal. Hay gente que habla así. Hay otros que son más delicados. Hermano, quiero decirle algo, pero no se va a ofender, como que lo prepara, ¿no? Pero no se va a ofender. Si mire que se lo voy a decir en el amor de Cristo. Y así ya hasta le invita a comer como para suavizarlo. Y luego de que le crea el escenario, dice, lo que pasa es que la verdad, hermano, no me gusta su forma de ser, sí me gustaría que sea más delicado. Bueno, y ahí le va diciendo todas las cosas. Pero hay otros que no. Hay otros que de manera directa dicen, hermano, me cae mal. Y dicen, oye, hermano, ¿pero qué pasó? No, es que no lo paso, hermano. Por eso, cuando yo entro a la iglesia, si ve que me siento aquí, siéntese allá. Pero Pablo tenía esta situación y él la reconoce, mi querido hermano. Si lo reconoce, versículo 1 dice, ojalá me toleraseis un poco. Dice, de locura. Y luego dirá, sí, tolerarme. Claro, no quiero sacar ese texto del contexto. ¿Por qué lo dice Pablo? El verso 2 lo explica. Léalo, por favor. ¿Qué nos dice? Sí, el celo que él tenía de Dios, por digamos así, era más, digamos así, o lo hacía para él más preponderante que tratar de caer bien a la gente. Eso, hermano, obviamente puede ser una virtud, pero también puede ser visto por otros como un defecto. Ahora, más adelante, ven aquí conmigo, mi querido hermano. Sí, ¿y qué nos dice el Señor? Allá en la primera carta del apóstol Pedro, mira lo que nos dice. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Mira, en el capítulo 2 dice el Espíritu Santo, versículo número 18. Mira cómo Dios nos ordena este asunto de soportar, de tolerarnos. ¿Qué le encontró? Dice el Espíritu Santo, criados, hablando de los siervos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos, y como dirán los muchachos, y a los que son chéveres, a los afables, sino también a quienes nos van a soportar. Y ojo con esto, y esto es allá afuera. ¿En dónde allá afuera?
en el mundo, mi amado. A gente aún inconversa. ¿Qué nos dice el Señor? Verso 18, la parte final. Sino también a los que son, ¿qué cosa? Son difíciles. ¿De qué? Por eso es que cuando alguien dice, pastor, estoy pasando por una situación en tal lugar o con tal persona, y digo, hermano, aguante. Siempre le digo, aguante, hermano. No se vaya. Pelee la buena batalla. Ore por este hermano si usted no lo conociera. Mi amado, ¿qué le puedo decir? Vamos haciendo una transferencia. Póngame a mí a donde usted está y usted venga a donde yo estoy. Y va a ver como de este lado hay más gente que no se puede soportar. Y yo digo, Señor, en el nombre de Jesús te amo. Hay mucha gente que es difícil soportar dentro de la iglesia. ¿Tú crees que no? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, mi amado, Dios nos manda a soportarnos. Cuando vamos pues a la Escritura, Esther capítulo número 9, mi amado, si vueltos obviamente allá en el capítulo número 9, versículo 12, ahora dice el rey a la reina, si Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado, dice allí, a 500 hombres y aparte a los 10 hijos de Amán. Y dice, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Es decir, si aquí en la capital ha pasado esto, ¿cuánto más no debe haber pasado en otros lados? ¿Cuál pues, le dice el rey a su mujer, a su esposa, cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther, ojo con este verso. Muchos no tienen un nexo de cómo explicar este versículo, por lo menos en este momento, en este tiempo de un día tan nefasto, porque la verdad tampoco se lo puede ver como un día alegre para los habitantes de todas las ciudades del reino, porque igual, a vuelo de pájaro, ¿cuántas muertes hubieron en un solo día? ¿Cuántas hubieron? A promedio, Eliseo, ¿cuántas? 63.500 muertos. Usted con 80 muertos en un día aquí en la penitenciaría estuvo o no estuvo empatado. Y mire que usted dirá, y no es que tiene algo que ver con ellos. Muchos de pronto sí tuvieron un efecto directo porque tenían allá adentro a parientes, hermanos, tíos, cuñados, hijos, padrinos. Mucha gente sí sufrió, ¿verdad? Y usted que vio esto bajo un trasfondo de indiferencia, dijo, uy, qué miedo. ¿Sí? Mi amado, insisto, esta situación no es que fue una cosa agradable, ya, digamos, mirando el número de manera general. Esto trajo dolor, trajo familias desmembradas, trajo hogares huérfanos. Claro, es evidente de que Dios hizo cumplir su palabra. Malditos los que te maldijeren, pero también benditos los que te bendijeren, hablando del pueblo de Dios. Pero la reina, por una extraña razón, bueno, no tan extraña por la Biblia, pero sí vista bajo una óptica general, la reina pidió al rey un día más de matanza. ¿Cómo lo ve? Uno dirá, ¿qué? ¿Venganza? Veamos. Verso número 13. Y respondió Esther. ¿Sí? ¿Lo tiene? Si place al rey, dice ella, si place al rey, ¿qué cosa? Léalo, por favor. Ajá. Ahora, consideremos esto así de una manera un poquito más detallada. Si place el rey, concédase también mañana a los judíos, pero no en todas las 127 provincias, sino en ¿dónde? En Susa. ¿Por qué Susa? Porque esa era la capital. Y no solo eso, sino porque allí era donde se encontraban la mayor cantidad de ¿qué? De enemigos directos en contra de los judíos. Allí
¿Por qué? Porque siempre la capital en cualquier país del mundo será la que posiblemente, si será la sede tanto de los mayores privilegios, pero también de los mayores conflictos que se puedan dar. Cuando hay revueltas en el país, ¿a dónde es que realmente se ve el mayor turbión social? ¿En dónde? En Quito. ¿Por qué? Porque ahí está la sede principal de gobierno. Entonces, Esther le pide que se dé un día más, conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca ¿a quiénes? A los hijos de Amán. Versículo número 14. Ahora, ojo con esto. Si este versículo 13, ojo con esto, va ligado de la mano con el versículo número 7 al verso número 10. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos hijos que se enumeran, se detallan por nombre, hermano, murieron cuando los subieron a dónde? A la horca. Esto no es de que murieron y una vez muertos los guindaron como que si hubieran sido una señal de trofeo. No, no. Lo que se quiere decir es que estos 10 murieron cuando los colgaron en la horca. ¿Sí? Es decir, tuvieron el mismo desenlace que su padre. Recuerde que también a Amán lo terminaron colgando en la horca que se había hecho para Mardoqueo. Y mandó el rey, versículo número 14, y mandó el rey que se hiciese así. Y se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Versículo 15, mi amado. Leamos, ¿qué nos dice el Señor? Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Para concluir, mis queridos hermanos, ¿qué podríamos decir? Dios defiende la causa, obviamente, de aquellos que están a expensas de la voluntad de Dios. Pero también Dios nos expone cuando andamos en desobediencia. Hoy hemos leído ciertos versículos bíblicos con respecto a que Dios hará volver el mal que nos desean sobre las propias cabezas de ellos. Pero me nace una pequeña incertidumbre. ¿Y qué pasaría si no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si el mal que me están elaborando, que me están fraguando, me termina pecando? Esto tiene una connotación bastante bíblica y también, diríamos, bastante fuerza en nuestro corazón. A veces podríamos llegar a decir en nuestro corazón de que Dios no nos está guardando las espaldas. ¿Sí? De que Dios no nos está defendiendo de nuestros enemigos. Hermano, tú tienes que tener siempre presente bíblicamente algo importante. El hecho de que Dios permita males en la vida de sus hijos no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Recuerda que Dios es soberano en su voluntad y Él sabrá el por qué muchas veces cosas que otros desean de mal para nosotros que se llevan penosamente a cabo, Dios sigue teniendo ¿qué cosa? El control de la situación. Usted dirá, hermano, pero es difícil. Yo lo sé que es difícil. Pero sin embargo, mi amado, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Dios sabe lo que está haciendo. Y quisiera tomar un texto de referencia en la Escritura, como para que tú por lo menos digieras lo que se te dice en este momento y puedas ir en paz con Dios y con tu propio espíritu. Ven conmigo, mi amado hermano, porque es importante considerar lo que dice el libro de Daniel. Ven conmigo a la Escritura, por favor. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. En el libro del profeta Daniel, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Libro del profeta Daniel,
capítulo número 3. Mira, aquí se ve cómo se fragua una situación que hasta cierto punto no salió tan bien. O por lo menos se ve cómo la maldad tuvo su auge y tuvo hasta su fruto. ¿Lo tiene? Listo. Versículo número... Voy a leer... Sí. Desde el versículo número 8. Mira aquí. Aquí se ve toda la sangre en plena acción. Dice el Señor: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, si Daniel 3, verso 8, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, es decir, llamados babilonios, si vinieron y acusaron, ojo con esto, vinieron y acusaron, ¿qué dicen? Maliciosamente, ¿sí? A los judíos. Mira que siempre ellos han estado en el ojo del huracán. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor, y mira, van con salamería: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, que él obviamente la mandó a hacer. Verso 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Mira cómo primero lo engrandecen con su palabra, luego obviamente remarcan la ley que quieren obviamente usar en tu contra, y luego la acusación directa. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, los cuales son ¿quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Antes de seguir leyendo, ojo, todo eso le está pasando a las espaldas de estos tres. Tú no sabes, mi amado hermano, si alguien más está murmurando detrás de ti, buscando, mi amado, hasta, como te lo dije hace un ratito, hasta tu puesto de trabajo. O buscando, mi amado hermano, tu salario. Buscando posiblemente tu caída, tu desgracia. Tú no lo sabes, hermano. Pero Dios sí. Y dijeron, estos tres, no, que dice aquí, oh rey, estos varones, oh rey, no te han respetado. Verso 12. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso número 13. Léelo. El verso 14 también. Y para que no se canse, lea el 15. Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Me encanta, siempre lo resalto y siempre lo diré. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, a la verdad de lo que has ordenado, nosotros no tenemos nada que decirte. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amado, no lo sé, pero esta palabra que ellos le dicen, pues una palabra de desafío contra la autoridad. ¿Sí o no? Por supuesto que sí.
Claro que sí. Era un decreto real. Y al decirlo de esta manera, amado, hasta cierto punto el rey debió haberse mordido los dientes. Y por eso es que el rey más adelante actuará de una manera tan grotesca que hasta habrán resultados fatales para otros. Ya lo vamos a ver. Y dice aquí, verso 18, mira la contraparte, y esto es lo que me interesa resaltar por la conclusión final que te estaba dando. Puede ser que Dios así juegue a tu favor o en tu contra, pero ellos lo saben. Dice verso 18, y si no, es decir, y si Dios no nos libra del horno, oh rey, dice aquí, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 19, lea. Ajá. Ahora, yo me imagino a los acusadores de estos tres, que cuando escucharon las palabras de estos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, han de haber hecho así. Ahora sí, se fregaron. ¿Sí o no? Mira, eso simplemente demuestra hasta cierto punto hasta dónde puede llegar la maldad sin el ser humano. Hermano, tú no sabes cuánta gente hay así. Sí, digamos, gozándose y disfrutando, al ver que sus planes se llevan a cabo. Y dice la Biblia, versículo número, ya leímos el versículo número 19, dice que mandó a preparar el horno, pero no con la típica llama acostumbrada, sino que le metió 7 veces más de intensidad. Tanto, dice que en el verso 20, mandó a hombres muy fuertes que tenían en su ejército para que atasen, yo no sé, pero ese día, amado, iban a así que estos tres debieron haber parecido chuzo el palito. Bien amarrado para que mande a los más fuertes del ejército, amado hermano. Estamos hablando de que, sí, como para decir que no te van a librar tu Dios. Vamos a ver quién gane esta, dijo el rey. Los mandó apretados hasta el cocote, hermano. Y dice el versículo 20, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, es decir, sus zapatillas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiente, del fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, es decir, rápida, y lo habían calentado demasiado o mucho, la llama del fuego mató cuando abrieron las compuertas. Como eso estaba, los cuantos han cocinado de olla de presión. Usted sabe que para que eso caliente debe de estar la olla, ¿qué cosa? Bien herméticamente tapada. Tanto así que cuando uno destapa una olla, tiene que hacerlo con mucha prudencia. Si es posible, que hay las hermanas, deben saber, se ponen unos guantes, ¿verdad?, de cocina especial. Y la abren desde lejos. Pero como las compuertas se abrieron de golpe, quienes fueron a arrojar a estos tres terminaron calcinados a la puerta del horno. No se quemó el pan. Y dice que fueron consumidos, mi amado hermano, en el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, sí, ¿qué pasaron? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Claro, usted conoce la historia. Los tres fueron arrojados, los de afuera, me imagino, gozando y disfrutando de este espectáculo, y el rey posiblemente diciendo en su corazón, a ver quién nos va a librar de esto.
Si murieron de entrada los que los llevaban a su final, ¿cómo no morirán estos como ratas ahí hervidas dentro de este horno? Pero al poco tiempo el rey quedaría espantado. Porque el rey, llamado, no vio a tres allá adentro. Comenzó a ver a un cuarto personaje que nunca fue echado allí, apareció allí. La Biblia dice que era el ángel del Señor, que había extendido su gracia, pero ojo con esto, ellos estaban en el fuego. Amén. Las puertas del horno se abrieron y Dios permitió que los tirasen allá adentro. A veces decimos, Señor, te ruego, yo soy tu hijo, no permitas que pase por esto. Y Dios dice, no, mijito, tiene que pasar por esto. No permitas que el chismoso me haga quedar mal. Y a veces hay que pasar el mal rato. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? No necesariamente los hijos de Dios, aun cuando tenemos corona allá arriba, posiblemente la tengamos aquí abajo. Quiero que entienda esta parte dentro de la vida cristiana. Es verdad, estos salieron bien librados, pero sí recorrieron todo el camino de la aflicción. ¿Sí me entiende? No perdieron nada de lo que se debería de haber, en este caso, cualquiera de nosotros lo hubiese querido evadir. Ellos pasaron todo el camino de la vergüenza, todo el camino, mi amado hermano, de la desolación. Estos tres la vivieron. ¿Pero por qué Dios permitió que no fuesen muertos? Porque ellos decidieron, ¿qué cosa? Honrar más al Dios de Israel que al Dios de los babilonios. Al final, obviamente salieron bien librados, pero no por ello quedaron exentos de todo el suplicio que vivieron. Mi amado, termino diciéndote, Esther, Mardoqueo y el pueblo disfrutó ese día siendo librado de todos sus enemigos. Dios lo quiso así. Pero ese pueblo, para ver esto en sus vidas, amado, buscó de Dios durante todo un año con intensidad para encontrar la misericordia de su gracia. Amén, mi amado hermano. No vivas tan relajadamente en la vida cristiana. Siempre habrá gente que te quiera cerrar, pero también siempre hay un remanente que está buscando el amparo, la protección y la cobertura de su Dios. Con o sin enemigos, el cristiano, amado, busca refugio en las manos del poderoso Dios de Israel. Amén. Que el Señor haya podido abrir tu corazón a esta situación. Oremos. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Su palabra, mi amado, siempre traerá coherencia también en nuestro corazón. Las palabras de amparo y de protección en la Biblia están por doquier. Pero también, Señor amado, sucesos que posiblemente sean muy incómodos, también han sido permitidos en medio del pueblo. Qué bueno, Señor.